Bueno, hay una nueva iniciativa en el Congreso para adelantar el proceso de revocación de mandato. La idea es que se haga concurrente con la elección intermedia del 2027. Eso implicaría un cambio en la Constitución. Pero bueno, pues empieza a haber un muy buen debate, me parece, en torno a este tema de si conviene o no jurídica y política y económicamente cambiar la revocación de mandato. ¿Qué opinas? Esto es político, digamos. Esto es político, 100%. Esto es político. Digo, pero es que lo que dice Morena es que lo están haciendo para que salgan más baratas las elecciones. Y para que haya más participación. Exacto, ¿no? Pero bueno, recordemos de dónde venimos. Sí. Es una reforma que propuso Andrés Manuel López Obrador a la mitad de su sexenio, y lo que la oposición le dijo es: si quieres revocación de mandato o consulta de los presidentes, de que si se tiene que juzgar, nada de eso puede coincidir con la elección intermedia. Sí. Y como no tenían la mayoría calificada, pusieron en la Constitución que tenía que suceder después de la elección intermedia, que tiene que ser 3% del padrón electoral que lo solicita, que 40% para que tenga validez tiene que haber participado 40% del electorado, y que si gana la revocación, el Congreso de la Unión nombra un presidente sustituto, y como está acabando el mandato, pues ya hasta que acabe el mandato y se vuelva a abrir la elección. Eso es lo que ahorita quieren cambiar. El punto que no pudo sacar Morena en ese contexto, que fue que fuera en la elección intermedia. Y ahora sí tienen los votos. Y ahora tienen los votos para decir. Pero yo creo que están viviendo un contexto muy diferente al que se vivía con López Obrador. O sea, López Obrador estaba efectivamente tratando de hacer campaña política en la elección intermedia y al final para su partido y para la fortaleza de su partido. Y eso fue lo que le causó muchísimas broncas con el INE y muchísimo litigio para que eso no sucediera, para que el presidente no interviniera. Claudia tiene otro problema para la elección del 27. Claudia tiene, del 27. Sí, correcto. Claudia tiene, y lo que veníamos hablando, Claudia tiene sobre todo el problema de la unidad de su partido. O sea, en Morena no hay reglas claras ni de cómo se asignan candidaturas, ni de quién tiene derecho a qué, ni cómo van a jugar. Y las van a estar definiendo brutalmente en el 27. Entonces, Claudia tiene la necesidad de reafirmar el control del nuevo régimen y el control del partido. Y entonces el hecho de que ella figure en la boleta tiene otras implicaciones distintas. Esta cosa la revocación del mandato tiene otro contexto completamente diferente al de Andrés Manuel López Obrador. Esto creo que tiene que ver más bien con la lucha interna por el poder. Yo no veo todavía, y puede pasar, digamos, porque nadie está exento, pero yo todavía no veo una oposición amenazante para el 27. Yo creo que la parte más delicada de la elección tiene que ver con los pleitos internos, con la vinculación con el narco, con qué tipo de candidatos. Y creo que el hecho de que Claudia esté en la boleta puede tener un doble filo, digamos. Puede tener un doble filo en esas luchas internas sobre quién te mueve el voto, quién te va a apoyar, etcétera, etcétera. Siento que concentrarnos como en el mismo debate que existió en el sexenio de Andrés Manuel, creo que estamos en otro momento. Ahora, el que propone esta iniciativa es el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que muy sabemos que es muy cercano a la presidenta. Entonces, parecería, no tengo información, pero parecería que es ella. Que es ella la que la quiere, ¿no? Puede ver eso como una estrategia. Coincido totalmente con Ana que el contexto es muy distinto. Y que la cuestión de la unidad interna es muchísimo más importante hoy de lo que era en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, por muchas razones. Sí hay unas reglas. El problema es que esas reglas formales no se aplican muchas veces. Y en realidad, en casos de empate, quien lo decidía al final era el presidente entonces, Andrés Manuel López Obrador. Hay hoy un contexto distinto en donde no tiene esa misma fortaleza, hasta donde yo sé, a lo mejor sí ya la tiene, pero digamos, pero para mí, un dato que lo aventuro como una hipótesis, ¿sí? Yo creo que en un contexto en el que, entre muchas otras cosas, se está peleando, no solamente la unidad, sino el liderazgo del movimiento. O sea, efectivamente, quién manda adentro de Morena. Exacto.
no es tan buena idea, sobre todo para la presidenta, que vayan esas elecciones en separado. Que vaya lo de la revocación del mandato. No, no le conviene, yo creo. Que vayan separados. Que vayan separados. O sea, porque le conviene lo que está haciendo. Le puedes descartar a Claudia Sheinbaum. Estoy hablando políticamente de cara a Morena, ¿sí? No frente a la oposición ni nada. De cara a Morena. Mejor vamos juntos, morimos o nos salvamos juntos, chicos. Y no acá solita, Claudia, en la revocación de mandato y por acá las elecciones. A mí me parece que le conviene a la presidenta que se junten los procesos, por muchas razones. Incluso separado se vuelve más dependiente de los gobernadores. Totalmente. Sí, para la movilización. Totalmente. Entonces, y también se vuelve un blanco más fácil para sus posibles oponentes, sus detractores. Mejor, juntos, todos vamos en la misma boleta. Tiene además la ventaja posible de que eso tenga algún arrastre. Arrastre, claro. Pero sobre todo manda el mensaje de que la que manda es Claudia Sheinbaum y que no la pones como un patito así solito, digamos, en una elección, en una boleta. A ver, pero digamos, en estos cálculos estratégicos creo que se nos va un pequeño elemento, que es que esta es una trampa para violar la ley, que es ostentosamente un mecanismo para permitirle a la presidenta hacer campaña por su propia sobrevivencia. En la medida en que ella esté en la boleta y que tenga que esté en juego su sobrevivencia como jefa del Estado mexicano en esa votación de revocación del mandato, estará en campaña. Y eso hace que viole la ley que establece que los funcionarios públicos no pueden participar en el espacio electoral. Una ley muy tonta, Jesús. Una ley muy tonta, la verdad. Podrá ser absurda y podrá ser antiliberal. Sí. Pero es la ley que tenemos nosotros. Y es un detalle nada más. Sí. Mecanismo para hacer la trampa. No es, como tú bien sabes, es la Constitución. ¿Sí? Sí. La Constitución la que establece eso, que no se puede, digamos, personalizar la propaganda ni tal. Y se corre el riesgo de que con esta reforma, pero sí vale la pena no decir que es que se está violando nada. Lo que está proponiendo Ramírez Cuellar es una reforma constitucional para cambiar tanto el 35 como si hace falta también el 134. Claro. ¿No? Sí, así es. Pero entonces, no estoy diciendo que se... O sea, sí iría en contra del actual, pero no está diciendo vamos a saltarnos ahora la Constitución. Van a cambiar y lo van a hacer legal. Queremos cambiar No, pero no me parece una cosa menor. No, está bien. Lo que se ha anunciado es simplemente que se va a hacer coincidente la elección con la revocación. Hay una propuesta de reforma constitucional. A ver. Por supuesto, es una reforma constitucional. Javier. Sí. Dos temas para mí son interesantes. Primero, en efecto, ha habido un debate desde que llegó a la presidencia Claudia Sheinbaum sobre la revocación de mandato y Claudia, ¿no? Hay quien argumentaba que la revocación de mandato era una especie de espada de Damocles. No quedaba claro si el mango lo tenía Yo lo sigo pensando. López Obrador o si lo tenía Morena. Y hay quien decía ahora que no, que lo que quiere es usarla para aprovecharla como una herramienta electoral. Y tal vez la única manera de conciliar ambas posturas es que sean simultáneas, porque deja de ser una amenaza si es simultánea y se vuelve una herramienta electoral si es simultánea. Es ganar. ¿No? Entonces, ahora, eso en cuanto a estrategia política. Entonces tendría sentido. Bueno, hay quien ha argumentado que eso hace inevitable que la oposición participe, ¿sí? Porque tiene que participar en la elección intermedia. Claro. Y que eso incrementa el probable de votos de que se vaya. Y vamos a decir, si la vez pasada fueron creo que 8%, ¿o cuánto? Sí, como no, fue, sí. Ahora vamos a decir que sube a 7. ¿Cuánto quieres que suba? ¿A 30? ¿A 35? ¿Cuánto va a ganar la oposición en las intermedias? No va a ganar las intermedias, pero no va a ganar 5%. No. A ver, en el Congreso llegaron a tener 44%. Ay, denme el porcentaje que quieran, que va a estar muy por arriba del 5, el 8% que dijo que se fuera López Obrador. Sí. Entonces, eso no es un problema menor, por más de que la oposición no sea fuerte. Ahora, a mí el tema que me interesa es que la lógica, desde mi punto de vista, detrás de la revocación de mandato como idea,
es una lógica republicana. Totalmente. Y esa lógica republicana que tiene que ver con un control ciudadano de gobernadores, que tiene que ver con rendición de cuentas, que tiene que ver con castigo al mal comportamiento, que etcétera, 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 opera por separado de otras elecciones. Entonces, ahí olvídate de violar la ley, están violando un principio ideológico. La institución. Por cierto, además de la ley. Para ponerle sabor al caldo, ya estaba escuchando hoy a gente de la oposición diciendo, ok, que vaya la presidenta, pero también metamos a los gobernadores. ¿Qué tal a los gobernadores que por cierto, se van a elegir 17 gobernadores? 17. Pero casi los demás tendrían que estar revocación de mandato. Habría que juntar 3% de la lista nominal. Por eso. Para... Sí, además la sería juntan, como muy sí la injusto juntan. porque están en muy Veracruz diferentes sí la juntan. momentos de su mandato. No, a los que les tocaría en el 27 Leo, la revocación. un republicano te diría, claro, Sí. para eso es. Sí. Entonces hay una lógica política de Claudia que no necesariamente es la misma que la lógica de Morena si empezamos a meter gobernadores, e incluso en la lógica política de Claudia, pues va a salir, vamos a ir Ahora, un 35% de que se vaya, que eso es bastante alto. Nada más para otra vez engordar Eso un le va a poquito pegar el a su caldo. legitimidad. Sí. 27 se debe de elegir el resto del Poder Judicial Federal, de las entidades donde quedó presente, revocación de mandato, 17 gobernadores, La Cámara de más la Diputados. Cámara de Diputados, más la revocación. Y saben que... o sea, Acordeones, como- le vamos a respecto de No, lo que claro decía- que va a haber acordeones. Es que, exacto. No, está brutal. Va a acabar con una elección de acordeones, pero tengo que hacer una pausa y regresamos en un momento más. Bueno, está bueno el debate sobre la revocación de mandatos, si hay que adelantar la fecha para coincidir con el 27. Mucho está en juego. Una última ronda, comenzando contigo, Ana Magalón. Yo creo que de lo más delicado que tiene la elección, y es un poco usando lo que dice Chucho, que las reglas, no sé qué, es que yo creo que nos vamos a enfrentar a una elección muy compleja, con un INE más débil, Sí. con un poder, un tribunal electoral completamente Capturado. al servicio del régimen. O sea, y que me lleva un poco a lo que dice Blanca. ¿Quién pacifica el conflicto? O sea, ya no hay claras instituciones que puedan... Por eso necesitamos que esté claro quién manda. que puedan pacificar Ese es un los mecanismo. conflictos de adentro. Sí. Y yo lo menos que quiero, la verdad, es una presidenta débil. O sea, con lo que estamos hablando del crimen organizado, lo menos que quiero es una balcanización de Morena con todos estos liderazgos sueltos, digamos. O sea, a mí me gustaría que la presidenta saliera fuerte de la elección, cosa que, como dice, eso es, No queda claro. pues no queda claro con la revocación de mandato, y que imaginemos que cómo va a acontecer ese proceso sin árbitros. Sin Bueno, árbitros creíbles. Hay otro factor, que sabemos que la sucesión presidencial empieza al día siguiente de la elección toma de intermedia. Entonces, para una presidenta debilitada para lo que viene, que es la sucesión presidencial, pues agárrense. A ver, Blanca. yo no puedo coincidir más con Ana en que me parece que para el país, no nada más de que a mí me guste o no, ¿sí? En general, en este tipo de contexto, sí necesitas una presidenta fuerte para enfrentar a Trump, para enfrentar al crimen organizado, para poder lidiar con las diferentes cabezas de la hidra que es Morena. Sí. Rumbo a la sucesión. Rumbo a la sucesión y en general. Hay un riesgo de juntarlas, que bien apuntó Javier, puede ser que la operación en un acto que realmente nos sorprenda a todos logre movilizar a muchísimos de sus votantes para que voten esa boleta. Va a haber muchas diferentes boletas. También podrías votar en las otras y no votar en esa. Pero en fin, ¿sí? Hay ese riesgo, pero también hay potenciales beneficios, además del no menor económico, pero no quiero mencionarlo más que el beneficio político para Claudia Sheinbaum, más allá de la persona concreta, si fuera Claudia o como sea que se llamara la persona presidenta de México, en este momento no me parece en absoluto buena idea nada que la debilite. Chucho. No, creo que el cálculo es que esta sería una votación que la fortalecería. En este momento al menos no la debilita. la fortalecería, creo que ese es el cálculo. También pasan muchas cosas. Tiene un elemento de incertidumbre Sin duda, y de sin duda. riesgo el ir a una votación.
pasan muchas cosas. Ya lo vimos en Estados Unidos, Y ¿no? electoralmente el panorama puede cambiar en muy poco tiempo, ¿no? Así es, totalmente. Sí, lo acabamos de ver en Estados Unidos. Las elecciones, ¿no? Luego dan sorpresas. Dan sorpresas. Dan Y sorpresas. muy buenas, como en Nueva York. Como en los tres, o sea, también en Pero ya los tendremos que en discutir. Virginia y en Nueva Jersey. ¿no? Gran martes en Sí, Estados ya lo Unidos. tendremos lo vamos a analizar. Pero Javier, te toca terminar con esto. Me queda claro cuál podría ser la lógica política de juntarlas, pero no me queda claro que sea obvio que les va a funcionar. Yo creo que hay un riesgo muy serio. Pero ¿cuál es el menos riesgoso? Creo que Sí, aquí porque ese es... el punto. Exacto. Siempre No estás sé, entre. yo creo que en una de esas el menos riesgoso es tal vez es separarla, pero ya no voy a ¿sí? tener tiempo de argumentarlo. Lo que sí me queda Por muy claro es que participación se vuelve esto va chiquitita. en contra de la lógica ideológica detrás de la idea de revocación de mandato y se me hace medio escandaloso que el argumento sea vamos a ahorrar dinero. Por cierto, el último revocación de mandato, la pregunta fue objeto de todo un debate y no era la pregunta si se debe de quedar o no. No sé ¿Quieres cómo que se vaya quede? a ser ahora la pregunta. Será Ya otro gran lo debate. planteó el Ah, ¿sí? diputado. Sí, Ramírez muy sencillo. Cuellar. No me acuerdo ahorita el plazo exacto, pero, Pero una cosa es- muy sencilla. sí. ¿Se revoca o no se revoca el mandato? Punto. Como debe de ser, ¿no? Como Sí, debe no, de ser. no es un poema ni nada. No, Sí, es que el una otro frase no así. era un poema, ¿Es era una ratificación galimatías. o es revocación? Exacto. Así es. O sea, así es. son dos cosas distintas. Sí, Pues pero muy bien. Hasta donde recuerdo era muy sencillo. Oigan, pues los extrañé, caray, qué No, maravilla. nosotros La aquí. verdad, les agradezco mucho, siempre es un placer. Aunque eso se lo debatir digas con a ustedes. todos. Sí, lo hemos Tenía que visto. salir Blanca con Exacto. el moderno americano sale. Gracias, querida Blanca, Ya querido debes de Chucho, hacerle querida publicidad a Ana otras y querida Javier. Gracias a ustedes. Muy buenas noches.